La serie es el Espíritu Santo de Dios, pero el tema de hoy será la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Pero vamos a leer el texto que hemos estado leyendo durante esta serie. Versículo 13 de Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Como hemos estado estudiando, hermanos, durante estos yo creo que ya llevamos como 2 meses o más a lo mejor, estudiando este tema o esta serie del Espíritu Santo de Dios, lo que la teología presenta como la tercera persona de la Trinidad. Hemos visto durante este viaje que hemos hecho a través de la Biblia en esta serie el propósito del Espíritu Santo. Hemos visto la personalidad del Espíritu Santo, hemos aprendido de la divinidad del Espíritu Santo, y en esta noche vamos a aprender la obra del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto hasta aquí lo que es el Espíritu Santo, y yo creo que en este punto, hermanos, es de beneficio saber lo que es el Espíritu Santo, lo que obra el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, cómo se ha manifestado a través de toda la historia de la humanidad. El Espíritu Santo ha impactado al mundo desde su inicio. Cómo se ha demostrado a través de toda la revelación de la redención de Dios, del hombre, cómo el Espíritu Santo ha redimido al hombre. Lo que realmente podríamos aprender mucho de lo que es el Espíritu Santo, y lo vamos a estar haciendo a través de estos meses, porque este tema del Espíritu Santo es muy amplio, y como no tenemos apuro, ¿verdad que no? ¿Usted tiene apuro? No. Necesitamos aprender, y esto es lo que hacemos los jueves, aprender la Biblia de una manera más sistemática, y que Dios nos vaya revelando, hermanos, realmente en lo que es este tema de la obra del Espíritu Santo. Primer punto que quiero tratar en esta tarde: la obra del Espíritu Santo en la creación. La obra del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo se involucró en la creación. Todo lo que Dios creó, el Espíritu Santo estuvo ahí presente. Dios usó el Espíritu Santo en la creación del mundo. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 1, usted ya lo ha leído ese texto, pero lo vamos a leer. Génesis capítulo 1, versículo 1 y el 2 dice, Génesis 1 y 2: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó la tierra y los cielos? ¿O los cielos y la tierra? Dios es el creador. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? Se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Salmo 104. Salmo 104. Dice el versículo 30: envías tu espíritu, son criados y renuevas la faz de la tierra. Amén. Envías tu espíritu, son criados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo
la obra del Espíritu Santo en la creación. Ahí mismo Salmo 33, vaya conmigo ahí, Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechas, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Y eso del aliento de su boca es el Espíritu. ¿Se acuerda cuando Jehová le dio el aliento al hombre, su espíritu al hombre? Entonces el aliento de su boca, el Espíritu Santo de Dios. Por la palabra de Jehová fueron creados y hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios, el Espíritu Santo de Dios fue involucrado también en la creación del hombre. En la creación del hombre, del primer hombre, el Espíritu Santo se involucró, porque cuando hablamos de la persona o cuando hablamos del Espíritu Santo o en sí lo que es Dios, vaya conmigo al capítulo 1 de Génesis, porque cuando hablamos de Dios en sí, en el principio estamos hablando de las tres personas de la Trinidad, y ahí está lo que la Biblia dice. Vamos a verlo de este punto de vista. Capítulo 1 de Génesis. Versículo 26. Génesis 1:26. Aquí Dios va a usar una palabra que nos vamos a identificar, donde dice, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, y aquí está la palabra que habla de las personas de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen. Para que pusiera hagamos, o para que Moisés escribiera en esta revelación, tendría que hablar de más de una persona, ¿sí o no? Porque si era una sola persona va a decir voy a hacer o hice, pero dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Amén. Entonces aquí el Espíritu Santo, y entendemos también la persona de Jesucristo, todavía no manifestado en carne, como ya nos enseña el Nuevo Testamento, sino en la gloria con el Padre, igual que el Espíritu Santo, igual que el Padre. Los tres, dice aquí la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Entonces, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación del hombre. Es la obra del Espíritu Santo en la creación. Ahora miremos la obra del Espíritu Santo en la revelación. En tiempos del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hablaron mientras eran movidos por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la revelación. ¿Cómo sabían ellos lo que habría sucedido? Por ejemplo, cuando Moisés escribe los libros pentateucos, que son los 5 libros de la ley. ¿Cómo sabía Moisés de lo que había pasado antes? ¿Cómo lo sabía? O sea, porque él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Fue él fue el escritor de esos 5 libros. Parte de esos libros él lo vivió, pero Génesis, antes de su vida, él no vivió eso. Se le fue revelado. Y mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1.
Acuérdense que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo y es la obra de la revelación. Él reveló a Moisés. ¿Qué le dije que era, hermano? Segunda de Pedro, amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 20. Acuérdense, Moisés, quiero recordarle un poco. Moisés escribe Génesis, especialmente Génesis, para enseñarle a la segunda generación de israelitas, porque si usted recuerda, la primera generación todos murieron en el desierto. La segunda generación está por entrar a la tierra prometida, y Moisés tiene que escribir Génesis para que el pueblo recuerde, esta nueva generación, esta segunda generación recuerde quiénes son ellos, de dónde vienen, porque iban a entrar a una tierra de cananeos, donde la mayoría de ellos, 100% de los cananeos o de esas tierras eran personas idólatras. No eran como los israelitas. Los israelitas tenían un solo Dios, Jehová. En cambio, los cananeos o todos los demás eran idólatras. No nomás tenían un Dios, tenían muchos dioses. Y cuando Moisés, a través de Génesis, empieza a explicarles especialmente lo que es los primeros versículos o capítulos de la creación, él les está recordando a ellos que el creador de los cielos y de la tierra es Jehová, que Él creó todo. Y recuerda que los cananeos, como muchas religiones en este tiempo, o muchas aún países que son idólatras, pues muchos creen en el dios sol, en el dios estrella, en los dioses del mar, en los diferentes peces del mar, aún bestias del campo. Ellos creen que son dioses. Muchas religiones y muchos países todavía practican ciertas ideas religiosas de esa manera, que tiene que ver con bestias, que tiene que ver con los peces del mar y aún con las estrellas, la luna, el sol. Y cuando Moisés le dice, y esto es revelación de parte de Dios, porque tuvo que ser Dios revelándole, y eso es lo que quiero leer aquí, el 21 o el 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, inspirado por el Espíritu Santo. Y especialmente Génesis, porque Génesis explica detalladamente quién es el creador de los cielos y de la tierra. En otras palabras, cuando esta segunda generación va a entrar a conquistar Canaán, se van a enfrentar con gente que cree que la luna es Dios. Se van a enfrentar con gente que cree que ciertas estrellas son dioses, aún el sol, aún animales y ciertos peces del mar. Y de una manera como sarcasmo, como que Moisés les dice al pueblo: mira, de una manera que ellos sigan creyendo eso, ¿ok? Pero el Dios de Israel es el creador. ¿Sí me explico, hermanos? De eso. Porque para ser Dios tienes que ser absoluto, como nuestro Dios. Nadie lo crió a Él. Él es Dios. Él no tiene principio ni fin. ¿Amén? Quiero explicarme bien, hermanos, para que no se pierda conmigo, es que no estoy perdido, simplemente no quiero que se pierda. Pero es importante porque Él tuvo esta revelación. Ya después la tuvieron muchos más, y es lo que habla la Biblia aquí. La tuvieron todos los profetas.
Abraham tuvo una revelación tremenda también. Pero quien la escribió, quien la puso en detalle fue Moisés, y eso es muy impresionante, porque él supo, Dios le reveló a través del Espíritu Santo quién fue el creador de los cielos y de la tierra. Y se les dice al pueblo: mira, ellos van a conquistar esta tierra, ellos van a decirles que la estrella fulana de tal es Dios, la luna es Dios, el tal pez es Dios. Y casi les dice: bueno, ustedes tienen que presentar al verdadero Dios, quien es Jehová de ese tiempo. Pero díganle: ok, está bien, si tú quieres tener a tu Dios ahí, pero mi Dios es el creador de tu Dios. Y por consecuencia lo destrona. ¿Sí me explico, hermanos? Lo hace nada. Porque para que tú seas Dios, tienes que ser creador, mientras no puedes ser Dios. Por eso la Biblia enseña que en lo que es Dios, y lo vamos a estar aprendiendo más adelante, como sabemos, Dios es el creador de todas las cosas, pero ya aprendimos que también el Espíritu Santo es el creador, pero también Jesús habla de que Él crió, por Él las cosas fueron hechas, y todo para Él, y por Él, y para Él, así lo dice la Biblia. Entonces Jesús también es el creador de todas las cosas, pero no lo vamos a adelantar. Quiero que mire eso. ¿Quién recibió esa revelación? Dice aquí la Biblia que primero, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No pudo haber sido algo humano que se le reveló a Moisés para que él supiera quién fue el creador de los cielos y la tierra, quién fue el creador del hombre, y las reglas que dejó Jehová para el pueblo. Aún Moisés supo, se le reveló a él cómo fue que el hombre cayó, por qué estaban ellos en la condición que estaban. Todo eso lo recibió Moisés. Todo eso lo recibió por el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice aquí: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué creemos lo que predicamos, mis hermanos? ¿Por qué lo creemos? Porque es inspiración del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo ha inspirado, porque ha sido Dios. Vaya conmigo, hablando de la inspiración de la obra del Espíritu Santo. Quiero que leamos un texto para que mire usted. Segunda Timoteo capítulo 3. ¿Recuerda lo que leímos en Segunda de Pedro? Los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice aquí el versículo 16, Segunda de Timoteo 3:16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por eso cuando hablamos de Dios, hermanos, así como Dios ha revelado, el Espíritu Santo revela, y Jesús revela también a través de su palabra. Cuando Él les enseñó a los apóstoles, a sus discípulos, fue la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra, revelando su palabra a sus discípulos. Muy bien, entonces el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la revelación. El Espíritu, dice la Biblia, y vaya conmigo a Juan capítulo 16, el Espíritu Santo había a guiar a los apóstoles a toda verdad. Y Juan capítulo 16 les iba a revelar el Espíritu Santo a ellos
todas las cosas. Capítulo 16. Versículo 12. Mire lo que dice aquí. ¿Lo tienen, hermanos? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podáis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os, ¿qué, hermanos? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a Moisés, como inspiró a los profetas, como inspiró a los salmistas, porque la Biblia del Antiguo Testamento se compone de la ley, de los 5 libros de la ley. La mayoría son libros de los profetas mayores y profetas menores, y se compone de los libros poéticos, que es Salmo, Proverbios, Cantares, y todos ellos se les fue revelado lo pasado, lo presente de ese tiempo, cuando habló Jeremías, cuando habló Ezequiel, cuando habló Daniel. Las profecías de ellos eran palabra profética para el presente, para el momento, como también dieron palabra para el futuro, y algunas de esas palabras proféticas que ellos dieron hasta el día de hoy no se han cumplido, mis hermanos. Pero igual fue el Espíritu Santo que los inspiró. Pero también en este tiempo Jesús les dice a sus discípulos ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Dice el versículo, la segunda parte, Él os guiará, del versículo 13, la segunda parte, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo, su obra, que Dios, o la obra del Espíritu Santo en este momento, les estaba diciendo Jesús, el Espíritu Santo les va a enseñar las cosas que habrán de venir. ¿Y no lo hizo? Muchas veces. Aún cuando empezó Pablo a escribir, Pablo le escribe, por ejemplo, vaya conmigo ahí para que lo mire en primera carta de Timoteo. Esto es tremendo lo que Pablo... capítulo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la revelación. Y quiero que lo que el Espíritu Santo le revela a Pablo para comunicárselo a Timoteo. Acuérdense que Timoteo era un discípulo de Pablo, como lo era Tito en cuestión de ministerial o pastoral. Había otros más, pero estos son los que sobresalen porque se les escribieron cartas a ellos. Pero mire lo que dice aquí y cómo empieza, el versículo 1, primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, ¿quién? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ahora, esa palabra espíritus engañadores, hermanos, quiero que entiendan, no que va a venir un espíritu y se va a presentar aquí delante de nosotros, sino que los espíritus engañadores, entienden, son el carácter humano, Entonces habrá gente con un carácter de engañador, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, influenciados por el mismo diablo. ¿Y qué harán estos? Y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y fíjate lo que sigue añadiendo Pablo, porque Pablo está recibiendo una revelación. Acuérdese, el versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente. Entonces, Pablo recibe una palabra, se lo da a Timoteo, y esta es una inspiración de Dios de lo que está hablando de los postreros tiempos. Ahora, no está hablando de este tiempo ahorita, decir, el postrero tiempo está hablando de ahora, 19 de julio 2018, no está hablando de eso. ¿Okay? Está hablando de ese momento. Acuérdense, los postreros tiempos fue después de la resurrección de Cristo. Es donde la iglesia ya empieza a vivir lo que es la iglesia, empieza los mártires, empieza la persecución, pero con el tiempo el evangelio estaba muy fuerte, la unidad en la iglesia estaba muy fuerte, y con el tiempo empezó la apostasía. Empezaron hombres a escuchar espíritus de demonios. Empezó la iglesia de una manera u otra a dividirse por diferentes filosofías, diferentes doctrinas que entraron dentro de la iglesia. Por eso Pablo tiene que escribir una carta a los Gálatas. ¿Sí recuerdan lo que les pasó a los Gálatas? ¿Sí se recuerdan? Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. O sea, ellos empezaron creyendo que la salvación era por fe, completamente por fe en Cristo Jesús, que lo de Cristo era suficiente, y terminaron creyendo que necesitaban guardar la ley. Necesitaba el hombre circuncidarse. Empezaron a creer todo eso. Decían, Cristo sí, pero también guarda la ley. Pablo tuvo que escribir una carta, y fue una de las primeras, la primera carta que escribió. Y su inicio, hermanos, es fuerte hacia esta congregación. ¿Qué sucedió con la iglesia de Éfeso? Una iglesia racista, que miraba a los hermanos gentiles como hermanos de segunda clase. ¿Qué pasó con las iglesias? La iglesia de Corintios, una iglesia ¿qué? Carnal, completamente carnal, una iglesia dividida, una iglesia que tenía sus seguidores, ya no creían simplemente en la autoridad apostólica, sino que tenía varios dirigentes donde ellos se apegaban a ellos, y había aquellos todavía tantitos peores que dicen, a mí nadie me dice nada, yo nomás oigo la voz de Cristo. Y esos son los más difíciles, hermanos. Porque aunque Dios puso autoridades dentro de la iglesia, hay gente dentro de la iglesia que dice, no, yo no le hago caso al pastor, no le hago caso a mi líder, lo que Dios me diga. Entonces, ¿para qué puso Dios líderes dentro de la iglesia? Esos son los más difíciles. Entonces, el Espíritu de Dios habla y dice claramente, mire lo que dice el versículo 6, y esta es la instrucción que Pablo le está dando, inspirado por el Espíritu Santo al pastor Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, Timoteo debería de enseñar esta palabra que Pablo le estaba dando a él, pero por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hermanos, es muy clara. Esto habló el Espíritu Santo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Y quiero que miremos el contexto aquí. Al amor en el versículo 6. 1 Corintios capítulo 2, 6. Al amor ahí ahí está un tema arriba a lo mejor, que dice la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Está así? ¿Algunos de ustedes lo tienen? La revelación por el Espíritu de Dios. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, entiéndase, no de este sistema del mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para mostrar o para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu. ¿Quién nos reveló, hermanos? Dios, pero ¿a quién usó? Al Espíritu. O sea, las cosas, hermanos, y quiero que entienda que Pablo está hablando que no nomás a él, y Dios le reveló a él mucho. Escribió 3/4 del Nuevo Testamento, tuvo una gran revelación de él poder con detalle explicar la salvación por fe, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, con detalle, de lujo, como dicen. Explicó bien la conducta del cristiano, cómo debería el cristiano comportarse en este mundo antes de la venida de Cristo, de este lado de la eternidad, con detalle. Pero dice, no nomás habla de él mismo, pero habla de todos nosotros. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? El Espíritu de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso, hermanos, tenemos que entender la obra del Espíritu Santo y la obra en la revelación. Yo estoy de acuerdo, hermanos. Si usted no sabe algo de la Biblia o está ahí y no lo entiende, muchas veces recorremos a alguien que nos diga algo o a los comentarios bíblicos, y está bien. Yo no tengo problema con eso, yo lo hago. Pero mi primer objetivo principal debe de ser el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el autor, Él es el que inspiró. Como yo le decía hace un tiempo atrás, hay libros que leemos y no los entendemos muchas veces, se nos hace un poco difícil entender el tema que estamos leyendo, pero qué suave que tuviéramos al autor de ese libro a un lado. O sea, tienes al autor de un lado, o lo conoces, le echas una llamada: mira, estoy leyendo el capítulo 3 de este libro que escribiste, no entiendo más o menos, déjame explicarte, y te lo explica, ahí está. Oh, gracias. ¿Verdad que no tenemos el acceso a todos los autores de los libros? Muchos ya fallecieron. Los mejores libros ya los autores no existen. Bueno, nosotros tenemos al autor, al inspirador de la Biblia, hermanos, siempre con nosotros. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y para esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, Pablo ahorita, en el versículo 14 en adelante, él va a dar una explicación de muchas veces el problema que tú y yo tenemos con la gente cuando les estamos hablando de Cristo, o les queremos dar un texto que realmente no lo van a entender, porque lo que una persona que no conoce a Cristo, lo que necesita entender es que está perdido. La persona que no conoce a Cristo, muchas veces yo digo, porque así me enseñaron a mí varias veces.
había una persona que era idólatra, diremos, y le abrías la Biblia, mira, aquí dice la Biblia que los idólatras no van a heredar el reino de los cielos. Bueno, si tú lees el contexto de Gálatas capítulo 5, está hablándole ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia. No le está hablando al mundo. Y luego le sacas el texto y dice aquí, versículo 14, entiende esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay versiones donde dice el hombre carnal, o aún hay otras que dice el hombre animal, ¿okay? Pero la Reina Valera pues más así suavecita, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. O sea, ¿qué vas a ir a hacer el jueves a la iglesia? Mucha gente se le hace una locura eso. ¿Cómo vas a perder tiempo, este tiempo de la tarde, los domingos, cuando debe ser el día de ir a la playa, al parque, a la carne asada? Es tu día de descanso. ¿Qué locura es esa ir a la iglesia? Y así usan las palabras, ir a retacarte ahí con la gente, ¿no? Para ellos les es locura, para nosotros no. Es más, para nosotros debe de ser locura no venir. O sea, ¿cómo que no vas a ir a la iglesia? No, no tengo ganas. ¿Cómo? O sea, bueno, quiero creer que para nosotros no tiene sentido eso, ¿no? Ahora, yo sé que usted se va de vacaciones, eso es muy entendible, pero sea un hábito. No, pues una vez al año o 2 veces al año. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender, hermanos? Porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Pero ahí dice, y te dice, está bien. No, pues tienes razón, así te dicen, ¿verdad? No, tienes razón. ¿Y su vida el siguiente día? La misma otra vez. Y le vuelves a decir y te dice, no, sí, ¿sabes qué? Hasta bajan la cara así, se agachan. Y según ellos están humillados, tú le estás hablando y el siguiente día igual. ¿Por qué? Porque para ellos le es locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero fíjate, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero ha sido, hermanos, porque a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo para nosotros en este tiempo, hermanos, sigue siendo la revelación. Todavía Dios no ha terminado con nosotros. Este libro, esta palabra de Dios, hermano, está perfecta. No hay nada nuevo. No, usted no va a abrir la Biblia, o yo no voy a abrir la Biblia de, ay, hermanos, Dios me acaba de revelar algo nuevo. No, hermanos, ya está todo, está completo. Está completo. Esto que de repente hacemos algunos pastores o maestros de la Biblia, de sacar el texto fuera del contexto y hacer un pretexto para, pues, yo no sé, para satisfacerme a mí mismo o X cosa. Eso no tiene que ver nada con la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Por ejemplo, el texto que leímos para la ofrenda, ¿cómo debe de dar usted? ¿Cómo? Debe de dar con un corazón alegre. ¿Qué tanto debe de dar? ¿Cómo? Entonces si yo le digo, oh hermanos, sí Señor, sí, y luego empiezo a decir, sí Señor, sí. Hermanos, acabo de recibir una revelación de Dios. Dios me ha dicho a mí que como ahora es 19, todos demos $19 y yo soy el primero. Y estoy seguro que alguno de ustedes se levantaría a darlos. ¿Lo haría o no lo haría? No, porque yo no puedo influir en usted cuánto usted va a dar. El texto dice que cada quien dé como propuso en su corazón dar.
O sea, no puede venir un pastor o un maestro o quien sea evangelista, sentir de parte de Dios, levantar una ofrenda de una cantidad y pasen los de este lado y los de este lado, cuando eso es antibíblico. La Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón dar. O sea, se levanta la ofrenda porque es bíblico, el dar es bíblico. Pero poner una cantidad, eso no es bíblico, hermanos. Pero usted lo va a ver en muchos sectores cristianos, desafortunadamente. Por eso le digo, y dicen, recibe una revelación de Dios, o siento de parte de Dios, o Dios me está inspirando en este momento a hacer esto. No, mis hermanos. O simplemente cuando empiezan a quitar propiedades y relojes y joyas y todo eso. Nada que ver, hermanos. Ahora, ¿Dios lo puede inspirar a usted a hacer algo? Pues usted propuso en su corazón, fue que Dios le inspiró a hacerlo, porque el corazón de usted y el de Dios está conectado. Usted solamente y yo, hablando de lo económico, somos mayordomos de lo que le pertenece a Dios. Entonces Dios le va a inspirar a dar lo que usted propuso en su corazón dar por la inspiración de Dios. Así es. Pero que alguno de nosotros lo inspire a usted porque yo recibí una revelación, se me debe reprender en el momento, en el nombre de Jesús, porque no podemos hacer eso. Eso es lo que es la obra de Dios en la revelación, hermanos. Dios ya reveló su palabra. Ahora usted, lo que Dios hace ahora a través de esta revelación ya dada, bueno, como si ustedes, como yo y como usted, estamos en el proceso todavía, porque la Biblia dice que no hemos sido perfeccionados, sino seremos perfeccionados en el día de Jesucristo. Entonces, claro, en nuestro estudio de la Biblia y cada vez que enriquecemos nuestro conocimiento de las Escrituras, pues parece que es algo nuevo, ¿sí o no? Oye, qué tremendo, ya lo había leído 20,000 veces, pero en esta vez entendí. Bueno, eso es lo que Dios está revelando en tu vida, pero ya está ahí, no hay nada nuevo, ya está ahí. El asunto, como dije muchas veces, queremos sacar el texto fuera del contexto para hacerlo un pretexto. Y así se inventaron todas las doctrinas erróneas. Ahora, miremos la obra del Espíritu Santo, hermanos. La obra de la regeneración. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Bueno, se fue el tiempo, hermanos. No me había fijado qué horas eran, porque este reloj ahí no funciona, pero lo vamos a tener que hacer time out, ¿ok? Porque ya son las 9. Lo continuaremos el siguiente jueves, ¿ok, hermanos? Disculpen. Póngase de pie, vamos a orar, porque si le explico el texto aquí nos quedamos media hora más. La obra del Espíritu Santo, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno para con nosotros. Te alabo y te adoro, mi Dios. Yo te ruego que lo que hemos estudiado, Señor, en esta noche, por este tiempo que tú nos has dado, aprendamos, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo desde la creación, a través de tu pueblo Israel, a través de lo que los profetas hablaron, escribieron, aún los apóstoles, Señor,
y lo que tú sigues revelando hasta el día de hoy. Está en tu palabra toda, tu palabra está completa, Señor. No podemos agregarle ni quitarle, está completa. Pero tú nos dices que debemos de estudiarla, debemos de prepararnos, y tu Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a capacitar, nos va a guiar, nos va a enseñar. Yo te ruego, Señor, que en esta noche lo que hemos aprendido lo pongamos por obra, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tú lo que estás haciendo aquí con nosotros. También te damos gracias, Señor, por las familias que nos han visitado en esta noche. Que tú los bendigas y los guardes, a cada uno de ellos. Tú los conoces. Que tú les ayudes, Señor, en sus necesidades. Te ruego por mis hermanos que no pudieron llegar esta noche, que tú los bendigas y los guardes. Y que tú seas con ellos, Señor. Te ruego por los enfermos, que tú sanes. Los que tienen problemas familiares, Señor, que tú resuelvas, aún en matrimoniales. Que tú hagas una obra poderosa, Señor. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, también en nuestras necesidades como iglesia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu camino santo. Ten misericordia de nosotros, mi Dios. Ten misericordia. Ahora te ruego que nos lleves a casa, mi Dios, y que regresemos este domingo para que juntos, Señor, adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nomás quiero invitarlos. Vamos a partir un pastelito allá atrás para que no se vaya y conviva con nosotros un ratito. Lo queremos invitar ahí que comparta con nosotros un pastelito de Ames y de Kalel, que ellos cumplieron años hoy. ¿Ok, hermanos? Ahí pasen y agarren su pastelito con su leche. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos.